Bueno, bienvenidos a todos y a todas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, el horario en que están viendo esta videoconferencia. Tengo la alegría y la profunda gratitud de presentar la conferencia magistral de Emilio Tenti Fanfani, titulada La Escuela y el Conocimiento como Capital. En primer término, bueno, agradecerte, Emilio, tu presencia y tu compromiso con el Congreso, como siempre, con nuestra fundación. Voy a compartir un poco sobre la trayectoria de Emilio y después voy a pasar a darle la palabra para que comparta con todos ustedes. Emilio es licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Hizo el diploma de posgrados en Estudios Superiores en Investigación Política en el tercer ciclo de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París, estudio equivalente al doctorado de universidad. En la actualidad es profesor e investigador titular en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Se desempeñó como profesor titular por concurso de cátedra de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue coordinador de investigación de UNICEF Argentina, luego del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO para Latinoamérica. Fue investigador principal del CONICET y docente e investigador en diversas universidades, centros de investigación de Colombia, México, Francia y Argentina. Entre otros libros ha publicado El arte del buen maestro, Maestros mexicanos en perspectiva comparada, siglo XXI en México, La escuela vacía, en Losada, Buenos Aires, Sociología de la Educación, editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. En Editorial Siglo XXI de Argentina publicó los siguientes títulos: La escuela y la cuestión social, Nuevos temas en la agenda política educativa, El oficio docente, vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI, y La condición docente. Su último libro, publicado en la editorial, es Mitomanías de la educación argentina, en colaboración con Alejandro Grimson. Es la cuarta edición emitida en el 2018. Emilio, muchas gracias por tu participación y por estar. El título de la conferencia es La escuela y el conocimiento como capital. Todo tuyo, Emilio, gracias. Bueno, el agradecido soy yo, Marcos, por esta invitación a participar en este tercer Congreso Internacional y cuarto nacional que organiza la Fundación Universitaria. Para mí es una ocasión importante de poder dialogar, compartir las reflexiones con mucha gente. Lo hacemos ahora en forma virtual, pero es la única que tenemos ahora para poder dialogar. Así que entonces muchas gracias, y también gracias a los que están participando en este congreso, que nos están viendo, nos están escuchando, a todos. Así que muy agradecido. Bueno, como suelo decir en estas ocasiones, yo tengo dos objetivos siempre, permanentes en estas circunstancias. El primero es hacerme entender. Prometo no hablar en español y no en sociologés. Voy a tratar de no hablar con jergas a las que muchas veces son proclives los especialistas de la ciencia de la educación. O sea que voy a tratar de hacerme entender, no de convencer, sino de hacerme entender, que es distinto. Quizás hasta para discutir primero hay que entenderse, hay que comprenderse. Y el segundo, no aburrir, interesar, movilizar el pensamiento, movilizar la reflexión. Prefiero que alguien se enoje con lo que yo digo a que les parezca algo anodino e indiferente. Lo peor es la indiferencia, es como en el amor, lo peor es la indiferencia. Así que bueno, yo quiero simplemente ser un provocador de reflexión, de pensamiento, y bueno, aprovechemos la ocasión que estamos viviendo circunstancias difíciles que nos han alejado de las aulas. No quiere decir que no estemos activos, quizás estamos más activos que siempre los docentes, pero bueno, yo creo que estos momentos de conmoción pueden servir para replantear ciertos temas estructurales. Les prometo que no voy a hablar del COVID, ya está inundado el mercado de discursos acerca del COVID, ya incluso ya estoy un poco cansado de escucharme a mí, escuchar a los colegas hablando de esta cuestión. Voy a hablar de temas mucho más estructurales. Voy a dividir mi presentación en dos partes. En la primera voy a plantear tres modalidades de existencia del capital cultural, de la ciencia, la cultura y el conocimiento. Tres modalidades de existencia de la ciencia, la cultura y el conocimiento. Y en segundo lugar voy a plantear la importancia particularmente relevante que tiene hoy el conocimiento en sentido amplio, conocimiento, cultura, como capital, es decir, como una riqueza que produce riqueza y que contribuye a definir la posición que los individuos y los grupos sociales, las clases, ocupan en la sociedad. Hoy en día el conocimiento es un capital que tiene más o menos la misma importancia que tiene el capital económico, el capital político, para definir el lugar que ocupamos en la sociedad.
Y vamos a ver, después vamos a discutir cómo este capital, la adquisición de este capital forma parte de una serie de estrategias que emplean los individuos y las familias, en el caso de que tengan hijos en la infancia y en la adolescencia, en la juventud, este, dentro de este conjunto de estrategias que las familias o los individuos emplean para mantener la posición o mejorar la posición, está la adquisición de cultura, conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo primero. Yo decía que había tres modalidades de existencia del conocimiento o la cultura. La primera modalidad la vamos a llamar la existencia objetivada o el capital cultural objetivado, hecho cosa. La cultura hecha cosa, hecha máquina, hecha un lápiz, una mesa, una silla, una herramienta, es cultura objetivada. Un libro, un texto, es cultura objetivada. Una pintura, un cuadro, es cultura objetivada. Una partitura, es cultura objetivada. Un robot, una cadena de montaje, un automóvil, son todos objetos creados por el hombre que forman parte de la cultura. O sea, esto es cultura objetivada en el sentido que tienen existencia exterior y relativamente independiente de los individuos, los seres humanos que la han creado. ¿Sí? En este sentido, podríamos decir que mucho conocimiento está en los libros. ¿Dónde está entonces? Está en los libros, está en las bibliotecas, está en Internet ahora, por ejemplo, que es un gran mecanismo de esta nueva tecnología de la información y de la comunicación, han permitido acumular una cantidad impresionante de conocimiento escrito, visual, auditivo. O sea, todas esas cosas, un disco, te digo, una partitura, todas esas son cosas de la cultura. Se pueden acumular estas cosas de la cultura. Pero todas estas cosas de la cultura no tiene ninguna eficacia práctica si no se encuentra un individuo, un ser humano, que tiene la cultura, tiene esas cosas incorporadas, literalmente en el cuerpo. Es decir, ¿para qué sirve tener un libro si el poseedor del libro no tiene competencia lectora? No sirve para nada. ¿De qué sirve tener un martillo o una computadora si no tenemos la computadora de la cabeza, en el cuerpo, como saber hacer? ¿Se entiende? Es otra forma de existencia de la cultura. Es la cultura incorporada literalmente en el cuerpo de los agentes sociales. Para que la cultura objetivada se active, sea eficaz, necesita encontrarse con un individuo que tiene la cultura incorporada. Esto lo saben muy bien los empresarios, por ejemplo. Cuando incorporan una maquinaria en su empresa, en su industria, tienen inmediatamente que invertir también en el recurso humano que aprenda el uso de la maquinaria, o sea, que tenga la maquinaria en el cuerpo, que la pueda utilizar, que la pueda reparar, hacerla funcionar, etc. Entonces, fíjense que aquí esta primera oposición, cultura objetivada con cultura incorporada, nos permite observar cuál es el papel que tienen las instituciones escolares. El papel de las instituciones escolares tiene que ver con la cultura incorporada, no con la cultura hecha cosa. Uno no va a la escuela no reparte libros, aunque a veces reparte libros, reparte computadoras, pero esa no es la tarea de la escuela. La tarea de la escuela es desarrollar conocimiento incorporado para que estos individuos puedan hacer uso de la cultura objetivada. Y no solo eso, puedan seguir creando cultura objetivada, creando libros, creando nuevas fórmulas, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a plantear estos dos primeros tipos. Y hay un tercer tipo, un tercer estado de la cultura, que es típico de las sociedades capitalistas. ¿Cuándo se inventa el sistema escolar de las sociedades capitalistas modernas? Que no hace tanto tiempo. Podemos decir que la fecha de fundación del Estado capitalista argentino es de mediados del siglo XIX. Esta constitución es de 1853, una vez que se dirimieron las luchas por la independencia, se dirimieron las luchas entre unitarios y federales, se inicia la construcción del Estado moderno argentino y una de las primeras cosas que hacen los estados modernos es justamente montar un sistema nacional de educación. Esto es común en Argentina, en Francia, en México, en Brasil, en la mayoría de los estados capitalistas. Los sistemas escolares de Estado distribuyen
Se habrán dado cuenta, cualquiera que me está oyendo, que la cultura objetivada se puede acumular. Uno puede acumular cantidades de libros, cantidades de máquinas, tecnología. Este estado objetivado trasciende la vida de un individuo. En cambio, la cultura incorporada es la que puede caber en la memoria, en las capacidades de retención que tiene un individuo. ¿Cuántos libros cuánta poesía podemos recordar de memoria? Poca, comparado con la cantidad de poesía que podemos acumular en los anaqueles de nuestra biblioteca. O sea que la objetivación de la cultura permitió conservar y acumular una gran cantidad de cultura. Mientras que la cultura en estado incorporado tiene límites. Uno puede recordar, puede estudiar, aprender una serie de cosas, pero tiene un límite, esto no puede ir mucho más allá. ¿Se entiende? Aquí ya hay una primera diferencia. Pero hay otra diferencia que es muy importante. Que la cultura objetiva, de hecha costa, esa sí se puede distribuir. Se puede vender, se puede comprar. Usted puede comprar libros, puedo comprar discos, puedo comprar computadoras. Las puedo transmitir, se las puedo regalar. Un padre le puede heredar a su hijo su biblioteca, le puede heredar su computadora. Pero la cultura incorporada, el saber usar la computadora, el saber clavar martillos, el saber pintar, el apreciar una obra musical, eso no se hereda. El premio Nobel de Medicina no le puede heredar el conocimiento incorporado que él tiene de las ciencias médicas a su hijo. Le puede heredar el consultorio, le puede heredar, no sé, el bisturí, los instrumentos que utiliza para su proceso, su trabajo de profesional como médico. Pero esa es la cultura incorporada. No se puede transmitir, en realidad. Uno sí decimos que la escuela distribuye conocimiento, ¿no? Conocimiento incorporado, pero la escuela ni el maestro no somos distribuidores del conocimiento. Lo que se puede distribuir son las cosas materiales, repito, los libros se pueden distribuir, las computadoras se pueden distribuir, los cuadernos se pueden distribuir, que son las cosas de la cultura. Pero no se puede distribuir la capacidad de usar un lápiz, la capacidad lectora, esa no se puede distribuir, ¿se entiende? O sea, que aquí tenemos importante. Otra diferencia importante. Fíjense, la cultura hecha cosa, una máquina, un martillo, una computadora. Mientras más se usa, más se gasta. Los libros, si uno los usa mucho, se comienza a bajar, o sea, se puede perder. En cambio, la cultura incorporada, más se usa el conocimiento incorporado, más se conserva y más se acumula. Está demostrado, por ejemplo, que los que tienen diploma más elevado, los que tienen mayor formación, que tienen más capital cultural incorporado, como saber hacer, son los que más están predispuestos a seguir estudiando, son los que más siguen acumulando conocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, y no solamente eso, son los que más probabilidades tienen no solo de acumular y adquirir conocimiento, sino también de mantener este conocimiento. Por ejemplo, si uno sabe un idioma extranjero y no lo usa, se pierde. Nos ha pasado esto, todo, desde que éramos chicos, cuando teníamos 2 o 3 meses de vacaciones, llegaba el 1 de marzo que empezaban las clases, y uno se había olvidado de todos los conocimientos, o gran parte del conocimiento que había adquirido en la escuela. Porque si no lo usamos el conocimiento, se desaparece, se diluye, se deteriora, puede hasta incluso desaparecer. ¿No? Esto es muy importante. Pero bueno, esto es así, y esto es importante tenerlo en cuenta porque más se usa este conocimiento, más se mantiene y más se incrementa. En cambio, las cosas de la cultura, las herramientas, más se usan, más se gastan. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto es una diferencia importante. Bueno, yo decía que el capitalismo había inventado esa tercera forma, esta tercera modalidad de existencia de la cultura. Muchas veces la gente pregunta para saber cuánta cultura, cuánto conocimiento tiene alguien, le pregunta, che, ¿qué título tenés? ¿Qué grado de escolaridad tenés? ¿Qué diploma tenés? Como si el diploma fuera un elemento un indicador de la cultura. Bueno, el diploma es un indicador de cultura. Nosotros, como los sociólogos, cuando hacemos estudios y queremos utilizar la variable educación para relacionarla con, no sé, la morbilidad, el nivel de ingresos, ¿qué le preguntamos a la gente? ¿Y cuántos años de escolaridad fue? ¿Qué título tiene usted? ¿Primaria completa, secundaria incompleta, universitaria? O sea, que el diploma de por sí es capital cultural, es un capital. Pero cuando desde el momento que existe el diploma, existe el capital cultural, que sociológicamente llamamos institucionalizado, comienza a darse la posibilidad de una distancia entre lo que dice el diploma, lo que el diploma supuestamente garantiza. No nos olvidemos que los diplomas son diplomas oficiales.
el Estado capitalista moderno reivindicó el monopolio de lo oficial. Cuando uno dice de mi mujer oficial es porque me casó un agente del Estado. Entonces, el diploma es un diploma oficial. Se puede tener entonces muchos diplomas. Se puede ser, por ejemplo, muy culto en términos de diplomas, tener doctorado, por doctorado, pero ser casi un analfabeto. Hay muchos burros con título, digamos. Así es la figura del burro con título, que es una categoría popular. Justamente, lo que está indicando es que hay una no correspondencia entre lo que el diploma, el título de capital cultural institucionalizado promete y lo que el poseedor del título efectivamente sabe hacer. O sea que hay una distancia entre capital cultural institucionalizado y el capital cultural incorporado, bajo la forma entonces de saber hacer, ¿se entiende? Con los procesos de masificación de la escolaridad, la probabilidad del burro con título se amplía. Hay mucha gente que tiene diplomas, por ejemplo, sabemos ya en las múltiples evaluaciones de calidad que hemos hecho hasta cansancio, excesivamente, ya a mi gusto, que están demostrando que en América Latina, prácticamente la mitad de los chicos de 15 años que han pasado en promedio unos 11 años, con 11 años de escolaridad, no hacen lectura comprensible. Tendrán diploma de primaria completa, o sea, tienen un alto capital, relativamente cierto capital institucionalizado, pero no tienen el capital cultural incorporado. También se puede dar la situación inversa. Ustedes se pueden dar cuenta que puede haber una situación inversa de gente que no tiene diploma y sin embargo tiene una gran cultura, tiene gran capacidad de hacer cosas. No tiene título de agrónomo y sin embargo el tipo es un agricultor muy eficiente, sabe cuándo hay que abonar, cómo se plantan las plantas, en qué época, cómo cosechar, cómo cuidar. O sea, hay gente que sabe, eso se llama los autodidactas. Hoy en día los autodidactas casi han desaparecido. Es tan importante el peso del capital cultural institucionalizado que la vida del autodidacta es bastante triste hoy en día. Hoy en día casi diría yo, eso se lo dejo al público para que lo piense, es quizás en términos de éxito social, tiene mayor éxito social el que tiene título, aunque no tenga mucho conocimiento, que el que tiene mucho conocimiento pero no tiene título. Porque para acceder a ciertas posiciones en la sociedad, en el mercado de trabajo, por ejemplo, se exige la presentación de un diploma, de un título. No están haciendo una prueba a ver si sabes derecho o no sabes derecho. Dice, para tal cargo hay que ser abogado, hay que ser médico, hay que ser arquitecto. Entonces, quizás hoy en día es preferible tener diploma y poco capital cultural incorporado que tener mucho capital incorporado y no tener diploma, no tener una certificación que lo garantice. Esto es un tema complicado, que es para mí una de las grandes tensiones que viven en las sociedades contemporáneas. Si no, no se explica por qué la proliferación de los dispositivos de evaluación de la calidad de la educación. Yo siempre digo que estos mecanismos surgieron en Europa en la década de 70, cuando el sistema escolar se fue masificando, la sociedad comenzó a sospechar de los diplomas. Entonces se preguntó, también, estos muchachos tienen diploma de primaria completa, pero ¿sabe hacer el cálculo? ¿Sabe lo que es un porcentaje? ¿Sabe calcular una superficie? ¿Sabe en qué fecha fue la Revolución Francesa y en qué fecha fue la Revolución Rusa? Se comienza a sospechar de los títulos, ¿se entiende? Bueno, pero entonces ahí, sintetizando estas tres formas de capital cultural: el incorporado, el objetivado y el institucionalizado. La escuela tiene que ver fundamentalmente con el incorporado, con el aprendizaje, o sea, para hacer que esos conocimientos que están acumulados a través de la historia de la humanidad, de las distintas ramas y disciplinas, se incorporen, para que las nuevas generaciones se apropien de esos conocimientos. Y de esa manera obtienen también los medios y las herramientas para usar esa cultura y al mismo tiempo para hacerla crecer, incluso hasta para hacer revoluciones científicas. ¿Se entiende? O sea, tiene más probabilidad de hacer una revolución científica, de producir innovaciones, el que más sabe. El que más se ha apropiado de la física es el que tiene más probabilidad de producir una revolución física y de ganar el premio Nobel. ¿Se entiende? O sea, que la ciencia trae ya incorporada, la ciencia moderna trae incorporado ya los dispositivos, los procedimientos que te permiten producir ciencia e incluso negar la ciencia acumulada, creando una ciencia que la supera, que va mucho más allá. Bueno, yo digo entonces que este conocimiento, se suele decir que vivimos en sociedad de conocimiento, que hoy en día el conocimiento, en sus tres estados, digamos así, es un factor productivo fundamental. Es un capital, ¿por qué? Porque la ciencia y el conocimiento y la cultura, en sus tres
formas de existencia, es una riqueza que produce riqueza. O sea que, desde el punto de vista de cualquiera que quiera entender la forma que tiene la sociedad, de cómo se distribuyen los individuos y los grupos de la sociedad, esa famosa pirámide que siempre tenemos en la cabeza cuando pensamos la estructura social, ¿no? Un poquito ricos arriba y muchos pobres abajo. Para explicar esa pirámide, para explicar la posición que tenemos, tanto los individuos como los grupos en la sociedad, tenemos que ir más allá del capital económico. En la tradición marxista era la propiedad o no propiedad de los medios de producción lo que determinaba la posición que los individuos y los grupos tenían en esa pirámide social. Estaban arriba los que tenían la riqueza, que eran propietarios de la riqueza y de los medios de producción fundamentalmente. Estaban abajo los que no tenían medios de producción, que contaban solamente con sus fuerzas de trabajo. Hoy en día hay que incorporar otro capital, otros capitales, digamos así. Entre los cuales está muy importante el capital cultural. Porque este sí hoy en día está determinando, repito, la forma de la sociedad, la estructura de la sociedad, el lugar que los individuos ocupan de la sociedad. Esto parece que es muy importante. Y para esto entonces voy a introducir un concepto sociológico que encuentro extremadamente útil y práctico y que merece ser incorporado en la mochila de conocimiento que tiene que tener cualquier ciudadano en las sociedades contemporáneas, que es el concepto de estrategias de reproducción. ¿Qué quiere decir estrategia de reproducción? Estrategia de reproducción se entiende como un conjunto de prácticas que tienen que ver con una ley, una de las pocas leyes sociológicas que hay, dice lo siguiente: todo individuo o grupo pretende, aspira a mantener o mejorar la posición que tiene la sociedad. ¿Se entiende? Todo individuo o grupo quiere mantener o mejorar la posición que tiene la sociedad. Y esto también vale para la relación entre las generaciones. ¿Cuál es la obsesión de cualquier padre de familia? Y los que son padres de familia seguramente me van a entender. Es que sus hijos, cuando sean grandes, mantengan la posición que sus padres tenían en la sociedad. Y no solo la mantengan, la mejoren. Que estén mejor que nosotros, digamos así. Esta es la obsesión de cualquier padre de familia. Entonces, para mantener la posición o para mejorarla, los individuos, los grupos y las familias despliegan una serie de acciones. Una serie de acciones que sean conscientes o inconscientemente, están todas relacionadas porque apuntan a ese mismo objetivo: mantener o mejorar la posición que tenemos en la sociedad. Desde este punto de vista, hay una serie de estrategias de reproducción que, si quieren, podemos plantear, por lo menos 5 hay. Una es la estrategia de reproducción biológica. Hay que reproducir los cuerpos. Todo padre de familia se ocupa de que su niño nazca sano, tenga las vacunas, se alimente bien. Cuando va creciendo lo mandamos a hacer deportes, vida sana, al aire libre. Lo cuidamos, lo alentamos, hacemos hacer deporte o danza o pilates para mantener el cuerpo. El cuerpo es un capital. El cuerpo es una riqueza, la salud física, tener un cuerpo sano, y diría yo en las sociedades modernas, un cuerpo estéticamente acorde con los patrones dominantes de belleza, es muy importante. Hasta las cirugías estéticas tienen que ver con la reproducción del capital físico corporal de la persona. Esa pretensión de mantener un cuerpo sano, un cuerpo bello, un cuerpo ágil, es un cuerpo productivo, es un objetivo que se logra a través de una serie de estrategias que tienen que ver, repito, con la alimentación, la vida sana, etcétera, etcétera. Esta es una estrategia de reproducción. La segunda estrategia de reproducción, que podemos, es clásica esa, tiene que ver con el capital económico. Todo individuo trata de mantener, acumular dinero, propiedades, bienes. Los padres de familia, preocupados por el hecho de que sus hijos mantengan la posición de la mejor, ¿qué hacen? Acumulan dinero para, a través del mecanismo de la herencia, transmitir la capital económico a sus hijos. La herencia es un extraordinario mecanismo de reproducción social y es uno de los grandes mecanismos también de reproducción de las desigualdades sociales. Para entrar a abrir un poco el panorama, no creer que somos los de la escuela los responsables de construir una sociedad más igualitaria. No, es una tarea que excede porque fíjense que las desigualdades comienzan justamente con la estrategia de la herencia, los mecanismos de herencia que están regulados jurídicamente también. Así, un padre de familia, entonces, ¿qué hace? Acumula bienes, riqueza, departamento, tierras, acciones, y se lo transmite, a través del mecanismo de la herencia, se lo transmite a sus hijos e hijas, para que ellos mantengan o mejoren la posición. Ya fue una segunda estrategia de reproducción. La tercera, las estrategias matrimoniales.
forman parte de las estrategias de reproducción social. Normalmente los individuos hacen alianzas matrimoniales, formales, informales. Pero entonces, ¿cuál es la obsesión de los padres de familia? Que es el nene o la nena se haga una alianza matrimonial con alguien que por lo menos tenga la misma posición social que tiene él. Y si es posible, que tenga una posición social más elevada. Una buena estrategia matrimonial forma parte de las estrategias de reproducción. ¿Sí? Muchas veces, a falta de otras estrategias, un buen matrimonio te resuelve. A falta de herencia, por ejemplo, casarse con un buen heredero o con una buena heredera, casi que sustituye la estrategia de la herencia. ¿Sí? Obviamente que las clases sociales que están mejor colocadas en la estructura social tienen tendencia a tener los mejores cuerpos, las mejores herencias, los mejores matrimonios, ¿entiendes? O sea, van acumulando, las estrategias se van potenciando una a otra. Así que un buen matrimonio, muy interesante, una anécdota que relata, creo que era Balzac en una de sus novelas, que llega un joven, cuenta Balzac que un noble de provincia va a París con la intención de estudiar Derecho. Entonces un viejo sabio le dice, pero mira, ¿te parece interesante? Porque la acumulación de capital cultural es otra de las estrategias de reproducción muy importantes. Hoy en día, toda la familia, la obsesión de cualquier padre de familia es ¿a qué escuela mando a mi hijo? ¿Cómo hago para que mi hijo acumule el capital cultural más valioso? Porque este es un capital tan importante como el capital económico que uno adquiere por la herencia o a través del trabajo, para mantener para ubicarse bien en la sociedad, para ser alguien en la vida, como dice el sentido común, ¿cierto? O sea que las estrategias escolares, si uno las mete dentro de este conjunto de estrategias, cambia, uno las ve de otra manera ya. Uno las ve como algo separado. Es interesante a veces la teoría, tener estas visiones sistémicas, porque te permite ver relaciones entre cosas que aparentemente no tienen relación. Que incluso en el campo de las ciencias sociales hay gente que se dedica a estudiar las herencias, hace tesis sobre la herencia, otros antropólogos se dedican a estudiar las estrategias matrimoniales, las alianzas matrimoniales, otros estudian el tema de la salud, pero nadie las mira todos juntos como formando parte de un mismo paquete, de una misma lógica. Estamos en la educación, que estudiamos el tema de la educación, la relación que hay entre la escolaridad de los padres o el nivel socioeconómico de los padres y la educación, y no la vemos en relación con este concepto más general, que es el concepto de estrategia de reproducción. La hipótesis que uno tiene a partir de las investigaciones realizadas, no solo en Argentina, es que en el resto de los países capitalistas de mediano y alto desarrollo, es que este capital que es la cultura, que se adquiere en la escuela, digo, en una institución, porque el conocimiento, mientras más complejo es, más requiere el aprendizaje requiere de intervención de una institución especializada y de agentes especializados que son los docentes, que son los especialistas en enseñanza-aprendizaje. Este capital, entonces, que se adquiere en la escuela, precisamente bajo la forma institucionalizada e incorporada, es incluso muy importante hasta para mantener el capital económico. De esto se han dado cuenta las clases altas. Yo, como me he criado en Mendoza, recuerdo que cuando yo fui a la universidad, yo fui un milagro social. Llegué a secundaria a la universidad, fui el único chico de mi barrio, calle de tierra, que llegó a la universidad. Cuando me encuentro en la secundaria, en el colegio secundario, me di cuenta que habíamos dos chicos, que uno venía de un barrio popular de Las Heras, un barrio popular mendocino, del Gran Mendoza, y yo venía también de Venegas. Todos los demás eran hijos de los herederos, hijos de bodegueros, de grandes comerciantes, y nosotros nos sentíamos ahí como medio como ajenos, como jugando en cancha ajena, en un mundo que no era mi mundo, ¿no? Además tuve que dejar mi barrio, tuve que ir al centro. Bueno, pero muchos de esos muchachos, hijos de los bodegueros, de los terratenientes, los propietarios de las viñas, de los grandes comerciantes, no necesariamente iban a la universidad. Les bastaba el nivel medio, la herencia, más un buen matrimonio, y con eso reproducían la posición de los padres e incluso la mejoraban, seguían creciendo. Hoy en día, ninguno, diría es excepcional, ningún hijo de la burguesía mendocina o parisina o porteña, de la alta burguesía, que tiene mucho capital económico, ningún hijo de esta familia deja de ir a la universidad.
¿Y por qué, diría uno? No solamente los hijos, las hijas. Porque antes las mujeres bastaba que terminaran un título de secundario o de primaria, incluso con una buena herencia, conseguían un buen partido y mantenían un buen nivel en la sociedad. Hoy en día, todos los hijos de las burguesías urbanas de los países de vías de alto desarrollo van hasta la universidad, al doctorado y al postdoctorado. ¿Por qué? Porque dada la complejidad de la producción moderna, si uno adquiere, si uno se basa solamente en la herencia, adquiere un gran capital económico, pero no tengo conocimiento, no tengo competencia de cómo hacer para mover ese capital económico. Pues tendría que recurrir a un licenciado, a un abogado, licenciado en economía, a un business administrator, administrador de negocios, y probable que estos tipos van a sacar parte de mi capital económico. Entonces, las altas burguesías hoy en día le dan una prioridad fundamental a la inversión educativa. La educación hoy es mucho más estratégica que hace 50 años para definir la estructura de la sociedad, para definir el lugar que ocupan las personas en la sociedad. Esto es muy importante que lo sepamos nosotros, los maestros, que estamos en el sistema escolar. Hoy en día nosotros estamos jugando un papel fundamental, político en el sentido amplio, político en el sentido de que el éxito o el fracaso de la escuela va a determinar la trayectoria social de las personas. Tan importante como el capital económico. Incluso en ciertos casos más importante que el capital económico. Porque también nuestros padres nos decían, ¿no? El capital económico, un mal negocio te puede hacer, lo puedes perder con una mala inversión, con una caída en la bolsa, puedes perder toda tu riqueza. En cambio, tu capital cultural, tu capital de aprendizaje, digamos, está más protegido contra los avatares de la vida, tiene menos riesgo, digamos. Y de esto se han dado cuenta, repito, las clases altas. Y incluso desde el punto de vista de lo que indican las investigaciones, este ha sido uno de los factores que explica la masificación de los estudios universitarios por la incorporación de las hijas de las clases acomodadas a la universidad. Hoy en día, incluso en la UBA, en París, en las universidades, hay más mujeres que hombres. Antes, la universidad era para los hombres, para el primogénito, puede ser, pero las mujeres no necesariamente necesitaban recurrir a la estrategia educativa para poder ser alguien en la vida. Le bastaba la herencia, el apellido y el capital social que heredaba de la familia, que es otra estrategia importante. Tener relaciones, tener muchos amigos, tener muchos contactos, es muy importante en la vida. Es otro capital importante que hay que ir acumulando. Eso más o menos se puede transmitir. Un padre le puede transmitir a sus hijos sus relaciones, le presenta a sus hijos, a sus amigos, para que, bueno, eso los puede heredar. Pero de todas maneras eso tiene sus límites. Yo creo que cada generación tiene que ir creando su propio capital social, su capital de relaciones, que es tan importante, incluso para valorizar el capital cultural institucionalizado. Si uno tiene títulos, pero no tiene relaciones, es muy difícil que consiga un puesto de trabajo. Las relaciones son importantes, son un capital, y hay gente que tiene conciencia de eso, y explícitamente se despliega estrategias para acumular relaciones. Y son justamente los hijos de las clases más altas, son las que más tienen conciencia de eso. Yo lo veía como profesor en la universidad. Los que se me acercaban después de la clase, por ejemplo, los muchachos se me acercaban y decían, profesor, me gustaría integrarme en alguna investigación con usted, o van a los congresos y luego termina la ponencia, se acercan al profesor y dicen, no, ¿qué hace? ¿Me puede dar la tarjetita? Buscan acumular relaciones sociales, muy importantes. Es muy importante en la vida tener capital social. Entonces, es otra, forma parte también de del mismo paquete de estrategia, la estrategia de recursos. Bueno, entonces estamos con el tema del capital cultural. Es un capital fundamental. O sea, es cierto que la cultura y el conocimiento es un capital, y es cierto que vivimos en la sociedad de conocimiento. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿todos los conocimientos tienen el mismo valor? La historia del arte vale tanto como ser licenciado o doctor en administración, o doctorado en ingeniería. Una licenciatura en sociología vale lo mismo que una licenciatura en derecho. Bueno, o sea que este capital no tiene un valor homogéneo. Como gran hipótesis general, digamos que en las sociedades contemporáneas, cuando se habla de la cultura, de sociedad del conocimiento, se habla de ciertos conocimientos. No el conocimiento de la historia del arte, no el conocimiento de la filosofía, de las humanidades, no, el conocimiento científico-tecnológico. Ese es el que vale. Ese sí que es un capital importante. Vale más la técnica que el conocimiento puro en sentido tradicional.
un conocimiento, el conocimiento tradicional, el conocimiento del mundo, se juzga, su valor se juzga según el criterio de verdad. Una hipótesis, una teoría, es buena o mala si es verdadera o falsa. Se discute. ¿Es verdadero o falsa tal hipótesis? Que esto está relacionado con esto otro. ¿Es verdadero o falso? Eso es lo que vivimos. Esa es la pregunta clave que permite darle valor o no darle valor a un descubrimiento. En cambio, la técnica, una tecnología, no es verdadero o falsa. Uno dice, el Zoom, ¿es verdadero o falso el Zoom? Es una pregunta idiota. El Zoom no es ni verdadero ni falso. La pregunta es, ¿funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? Es el criterio de utilidad. La técnica se juzga por el criterio de utilidad. Esta es es parte de la cultura, obviamente, la técnica. Pero es este tipo de conocimiento, el tecnológico, el que constituye verdaderamente un capital, o es el que vale más en el mercado de los conocimientos de las sociedades contemporáneas. Ese es el conocimiento que interesa a las clases económicamente dominantes. Un empresario nunca te va a... Es muy raro, lo puede hacer por, qué sé yo, por beneficencia, por, ¿cómo se llama? Por filantropía, te puede financiar un estudio sobre la historia de la pintura en San Juan, qué sé yo, ¿viste? Pero la verdad es que lo hace por simplemente como para darse un cierto aire de generosidad. Pero el conocimiento que financia y que interesa al capital económico, a los grandes empresarios, a los capitales financieros, es el conocimiento útil. Por eso los economistas en estos momentos son los que están dictando las reglas de la política económica. No son ni los pedagogos, ni los sociólogos, ni los humanistas, los que tienen no son la fracción ilustrada dominante en el campo de la política educativa, son los economistas. Y cuando el economista te dice que el sistema escolar, ¿para qué sirve? Sirve para formar recursos humanos para la economía. Entonces te dejan de lado todo lo que es la facultad de arte, música, letras. Cuando dice está formando recursos humanos, no dice que está formando músicos, está formando intérpretes, está formando cantantes, está formando bailarines de música clásica o de tango. Eso no tiene nada que ver con la economía para ellos. No tiene valor eso. Lo que hay que priorizar es el recurso humano productivo, que sirve para aumentar la competitividad, aumentar la productividad, aumentar la eficacia, aumentar la eficiencia en los procesos productivos de bienes y servicios. Ese es el capital que vale, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces estamos con un problema. Estamos con un problema porque algunos hablan ahora de esta sociedad como una sociedad transhumanista. Yo creo que hay que recuperar, reconstruir un nuevo humanismo que valore los otros conocimientos, que si bien no tienen relación directa ni con la eficiencia, ni con la competitividad, ni con la eficacia, pero tienen valor para la realización, para la felicidad de las personas. Yo siempre digo, por ejemplo, que un músico, para mí los músicos deberían ser declarados benefactores de la humanidad. Porque cuando veo un espectáculo musical, veo un pianista, una pianista, un virtuoso de un instrumento, la verdad es que me produce una felicidad, un bienestar impresionante, directo. A veces los envidio, porque yo no sé cuál es el sentido que tiene la vida, lo que uno hace como sociólogo, con sus investigaciones, su trabajo. El músico, el actor de teatro, el cantante, el bailarín, la bailarina, te está haciendo feliz a la gente. Pero esto no está considerado como un capital valioso. Ese conocimiento que tienen en el cuerpo bajo la forma de virtuosismo para bailar, para actuar, para tocar un instrumento, no es valorizado como el conocimiento directamente productivo. No se piensa en la producción de bailarines y de artistas como recursos humanos. No sé cómo lo pensarán como algo filantrópico, digo yo, en todo caso, en el capital, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ir cerrando un poco para que queden algunos temas para la discusión. Si el conocimiento es un capital tan valioso como la tierra era en la etapa del capitalismo agrario, la propiedad de la tierra era el capital dominante, es decir, que determinaba la ubicación que tenía la gente, la estructura social. Estaban los terratenientes y los peones, los asalariados del campo. ¿No es cierto? Tener la tierra era importante. Hoy en día sigue siendo importante tener la tierra, tener capital económico, tener propiedad es importante. Pero hoy en día también es muy importante, dijimos ya, el conocimiento, la ciencia y la cultura. Pero el tema, aquí tenemos un problema. Hay dos particularidades que tiene el capital cultural con respecto al capital
económicos que vuelven dificultosa, digo yo, la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa. Porque si tiene sentido hoy en día la escuela, creo yo, y en esto coincido con mi querido desaparecido amigo Juan Carlos Tedesco, él que tiene un profundo conocimiento de la historia, de la evolución del sistema escolar argentino, él decía que hoy en día el sentido que tiene que tener la escuela justamente es la justicia, es la idea de justicia. Ahí es donde hay que poner el foco. La escuela debe ser un mecanismo que contribuya a la construcción, contribuya, no que realiza, que contribuya a la construcción de una sociedad más justa, desarrollando en las personas un capital cultural y conocimientos poderosos en forma igualitaria en la sociedad. Pero acá tenemos un problema, digo yo, porque el capital cultural, a diferencia del capital económico, voy a dar el ejemplo más concreto de la tierra. Capitalismo agrario, la tierra, la especie, es el tipo de capital fundamental. ¿Qué pasaba con la tierra? Y pasa todavía en Brasil, por ejemplo. Los que no poseen la tierra fácilmente toman conciencia de que sus padecimientos se deben a que no son propietarios de la tierra. Hacen una relación, es fácil hacer la relación, decir, bueno, yo sufro, como mal, trabajo como una bestia, ¿por qué? Es porque no tengo la tierra. Entonces, hay una conciencia de la relación entre su situación actual y la posesión o no posesión de la tierra. Y entonces, ¿qué hacen? Se organizan, y así fue en todo Occidente, se organizaron los campesinos sin tierra, ¿y qué hicieron? Pelearon, ¿por qué? Por la reforma agraria. En muchos países de Occidente se hizo la reforma agraria, se terminaron los grandes latifundios. Bueno, y entonces la tierra fue un recurso que se pudo repartir equitativamente. Con la cultura, cuando digo la cultura, puedo poner un ejemplo concreto. La matemática, el cálculo, la lengua, el dominio de las competencias expresivas. Los desposeídos de cultura, esto es lo trágico, no necesariamente tienen conciencia de lo que están desposeídos. ¿Se entiende? El que no tenía la tierra tenía conciencia de que estaba desposeído de la tierra. En cambio, el que no sabe matemática o no sabe hacer lectura comprensiva, ni siquiera tiene conciencia de que le falta ese capital. Y por lo tanto no lucha, no lo demanda, no exige. Y aquí viene entonces la fantasía de que las sociedades generalmente demandan títulos y diplomas y certificados, pero no demandan necesariamente conocimiento. O privilegian el logro del diploma, el certificado y el título a costa del conocimiento. Eso lo ve incluso en la universidad. Uno lo he vivido yo, no es que necesito hacer mucha investigación. Había mucha gente que llegaba hacia el examen final y veía que no cumplía con él, se había apropiado de ciertas nociones básicas fundamentales. A la tercera vez yo le preguntaba, mira, pero siempre una cosa. ¿Vos querés tener el título de licenciado o querés aprender sociología de la educación? Porque generalmente era una materia que muchos se graduaban con esta materia, ¿no? Y muchos me decían sinceramente, mira, profesor, yo necesito el título. A la tercera vez, o sea, si te pongo un 4, un 5, tomá, ya está. ¿Querés el título? El título se puede obtener con persistencia, con aguante. Se pueden conseguir los diplomas, incluso algunos te lo venden. Hay diplomas que se venden en el mercado internacional. ¿Sí? Hay títulos de maestría, que hay empresas norteamericanas que te venden títulos de maestría prácticamente, sin mucho esfuerzo. Pero el conocimiento de la matemática, la sociología, la física no se compra, ya lo dijimos. Bueno, como existe el sucedáneo, que es el título, la gente demanda títulos, quiere que su hijo vaya a la escuela, quiere que pase de grado. Pero, ojo, lo importante es el conocimiento incorporado. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve a esos chicos que tienen 15 años en América Latina? Ese 40-45% de chicos que tienen un montón de años, tienen 11 años de escolaridad, tienen certificado, 11 años de escolaridad, pero no tienen competencia lectora. Es un capital falso. O sea, el título sin conocimiento tiene patas cortas, digamos así. Pero entonces la desventaja en relación con la tierra es que el desposeído no demanda necesariamente conocimiento, no se moviliza. Nadie ha visto por ahí, no sé si alguien lo ha visto, que me gustaría que me la cuente, se ha visto alguna movilización de padres de familia o de chicos de secundario que diga, nosotros queremos aprender ecuaciones, queremos aprender matemáticas, queremos aprender inglés, no aprobar la materia de inglés. ¿Quién aprendió a hablar inglés en el secundario en Argentina? Casi nadie. Pero todo el mundo aprueba inglés y tiene certificado de aprobación de la materia. Pero, ¿por qué no hay la demanda de inglés?
¿Por qué no se moviliza la sociedad por el inglés? ¿Cómo se movilizaba por la tierra? Fíjate qué interesante. O se movilizan. Los brasileños, los sin tierra, se movilizan por la tierra. En cambio, los desposeídos de matemáticas, de capital cultural en términos general, no se movilizan necesariamente. O sea, hay que hacer todo un trabajo político de movilización para que los excluidos del conocimiento demanden y exijan conocimiento, no la escolarización. Por eso yo a veces me cansa hablar del derecho a la escuela. Es el derecho al conocimiento lo que hay que exigir, no el derecho a la escuela. La escuela es un mecanismo necesario, pero no suficiente para que exista apropiación del conocimiento. Ese es el primer problema, entonces. Que no hay necesariamente una conciencia automática de aquello de lo cual estás desposeído, que es el conocimiento y la cultura. Incluso, supongamos que demos demanda de conocimiento. La gente que exige matemáticas. ¿Cuál es la desgracia? La segunda desgracia, digamos, es que la matemática no se puede repartir. Ni el maestro ni el ministro de Educación reparten matemáticas. Yo no creo que los ministros de Educación sean tan malos en Argentina, por más que sean de partidos de derecha, de representantes de la oligarquía, que sean tan malvados que no quieran repartir la matemática. Que Daniel Filmo, que Susana Jiménez, no, Susana Decide, o mi amigo Juan Carlos Tedesco, no quiso repartir el conocimiento. Era ministro, ¿por qué no repartió? Pudo repartir la PC, pudo repartir libros, pero no pudo repartir la matemática. La tierra sí se podía repartir, se expropia, se subdivide, se arma cooperativa, o sea que la tierra se puede repartir. La matemática y la cultura no se reparte. Segunda desgracia. O sea, desgracia, segunda complejidad. Por eso digo que en estas sociedades contemporáneas, donde el conocimiento y la cultura son un capital muy estratégico, son sociedades donde la construcción de la igualdad y la justicia social es mucho más compleja que en las sociedades de capitalismo agrario o de capitalismo industrial. Uno decía, socialicemos la fábrica, socialicemos los medios de producción, hagamos cooperativa y hemos repartido el capital, entonces construimos una sociedad más igualitaria. Este capital cultural no se reparte, se coproduce. Tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. A veces a mí me ha quedado incorporado la costumbre, la predisposición lingüística a hablar de distribución de conocimiento. Nosotros no somos distribuidores de conocimiento, lo digo nosotros los docentes, tanto de primaria, secundaria, superior, no somos distribuidores de conocimiento. Somos coproductores, somos facilitadores del conocimiento. El conocimiento que yo tengo de la matemática, el conocimiento se compra hecho, digamos así. Yo esta camiseta que llevo acá, esta chomba, yo la compré hecha. Yo no participé yo no tengo nada que ver con la calidad de esta camiseta. Yo no participé en su producción. Pero yo no puedo decir que mi conocimiento sociológico, lingüístico, histórico, yo no lo compré hecho. Si es bueno, regular o malo, en parte es responsabilidad mía, no solo de mis profesores. Una buena maestría, un buen doctorado, no solamente un lugar donde hay buenos profesores, buena biblioteca, un buen currículum, una buena pedagogía, sino también donde hay buenos alumnos, es decir, alumnos que están en condiciones de hacer lo que solo ellos pueden hacer para que haya aprendizaje. El aprendiz es un coproductor del aprendizaje, con el auxilio de los especialistas. ¿Se entiende? Esto es muy parecido a la salud. No es que el médico te vende la salud, no te la vende el médico. No es que yo le pago al médico y me da la... No. El médico contribuye conmigo, pero hay ciertas cosas que el paciente tiene que hacer él, no lo puede hacer el médico por ti. Tienes que tomar los medicamentos que el tiempo te prescribió, te dijo que no tenías que tomar frío, que tienes que quedar adentro porque te puedes contagiar. Hay una serie de cosas que lo tiene que hacer el paciente para poder restablecer la salud. No es que el médico le da la salud, ¿se entiende? En cambio, las cosas materiales se pueden distribuir, las zapatillas, las casas, la vivienda, los remedios se reparten. Pero la salud no se reparte, se coproduce. Es tan importante lo que pone el aprendiz y el enfermo como lo que pone el médico, el hospital o el maestro y la escuela. ¿Se entiende? Esto es muy importante que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, hay que preguntarse si hay distribución desigual del desarrollo, desigual de conocimientos en las personas. Se debe a dos grandes factores, a la calidad de la oferta y a la calidad de la demanda. No hay una separación entre oferta y demanda aquí. Con la camiseta sí, yo soy el que la compró, yo soy la demanda y el fabricante de la oferta. Con el conocimiento no hay esa división. Yo soy comprador y soy productor de mi salud y de mi educación, ¿se entiende? O sea, la pregunta que hay que hacer
es qué condiciones sociales se requiere para que tanto los enfermos como los aprendices estén en condiciones de hacer lo que solo ellos pueden hacer para que haya salud o aprendizaje. Una de las primeras condiciones, por ejemplo, y esto lo viven los maestros cotidianamente, es el interés por el conocimiento. Porque aprender requiere un trabajo, lleva tiempo. Heredar es instantáneo. Heredar, va uno, un padre, va ante un escribano y le hereda un apartamento para que el tipo se apropie del departamento. El conocimiento no se apropia en lo inmediato, requiere todo un proceso, un esfuerzo que lleva tiempo. ¿Cuántos años lleva aprender a leer y escribir? ¿Cuántos años lleva aprender a tocar el piano decentemente? Para eso se requiere un esfuerzo, y nadie hace un esfuerzo si no tiene una motivación, no tiene un interés, una pasión. Los pedagogos dirían que si no hay pasión, yo no digo demanda, la demanda es como un término neutro, pero tiene distintos grados. Uno puede ser el interés, pero la pasión sería lo mejor. Si uno está apasionado por algo, por el violonchelo, por el fútbol o por el básquet, es probable que llegues a la excelencia, ¿no? Que aprendas a jugar con gran virtuosismo, digamos así, ¿no? Bueno, entonces uno de los problemas que tenemos en la juventud actual es que muchos jóvenes, como dicen los maestros, ¿no? A los jóvenes de hoy no les interesa nada. Es una frase, ojo, ambigua. No es ni totalmente cierta ni es totalmente equivocada. No por nada está tan difundida en la sociedad, en el cuerpo docente. A los chicos de hoy no les interesa nada. Y es cierto, no les interesa nada quizás de lo que uno le está contando ahí, no les interesa nada de la teoría de la probabilidad o de la historia de los fenicios. La verdad que no tiene por qué interesarle la historia de los fenicios, o por qué tiene que interesarle la teoría de la probabilidad. Pero es que la teoría de la probabilidad es importante para la vida. Entonces el tema es cómo hacemos para que este chico desarrolle un interés, incluso una pasión por ese objetivo, ese contenido cultural. Quizás uno de los grandes dilemas que tiene la pedagogía contemporánea es, antes que estar enseñando, es generar la demanda de conocimiento, generar el interés, por eso que yo estoy ahí para colaborar con él para que aprenda. Si yo estoy convencido que el conocimiento de la historia es muy importante para ser un ciudadano consciente, para entender el mundo que vivimos, que para entender el presente y proyectarte hacia el futuro, es importante saber de dónde venimos. Yo estoy convencido que el tipo tiene que aprender historia. Lo primero que tengo que hacer, antes de empezar a tirar historia ahí en el curso, lo que tengo que hacer es motivarlos, interesarlos, generar la demanda de historia. Eso es lo que tiene que hacer un buen profesor. Para eso hay técnicas. Y aquí los sociólogos nos callamos, porque para eso están los pedagogos. Mi respeto por los pedagogos, porque es como los médicos, es un saber muy complejo que se requiere para saber. Yo no sabría cómo enseñar el concepto de sociedad a un niño. Yo soy sociólogo, pero yo no lo puedo enseñar a mi nieto. Yo no sé a qué edad, por ejemplo, un chico puede incorporar la idea de sociedad, que otra cosa abstracta, estructura social. Yo habría hoy de estructura social acá, porque estoy hablando con adultos, que seguramente son maestros, gente formada, que tiene ya todo un capital cultural incorporado, sabe lo que es estructura social. Cuando hablo de las pirámides, sabe, bueno, un chico yo le digo de la pirámide, no sé si a los 5 años que va a entender de la estructura social, qué es la sociedad, qué es la interacción, la interdependencia, son conceptos abstractos. Para eso están los especialistas en enseñanza de las ciencias sociales, los pedagogos, mi respeto por los pedagogos. Para mí sería una tarea ciclópea enseñar a leer y escribir, me parece un milagro a un chico de 4 o 5 años, enseñarle a leer y escribir. Para eso están los especialistas en didáctica de la lengua, y ahí están las instituciones especializadas. Pero yo estoy convencido, y lo que hay argumentos sociológicos para sostener, que el aprendizaje requiere interés, y que el interés hoy en día no es fácil de construir, porque el interés que puede tener una persona es un interés limitado, no podemos estar interesados por todas las cosas del mundo. Es muy difícil que un individuo esté interesado por la biología, la física, la química, porque es lo que es el secundario. Se puede tener la pasión por un contenido cultural, pero no por todos los contenidos que abarca el currículum escolar. Ahora, como ciudadanos, yo creo que tendríamos que crear en las nuevas generaciones una serie de intereses comunes acerca del funcionamiento del mundo natural que nos rodea, por qué llueve, por qué en ciertos lugares hay sequía, por qué en otros lugares se inunda. Explicar un poco por qué hay ricos, por qué hay pobres, por qué crece la economía, por qué no crece, por qué hay desempleo, por qué en cierto periodo aumenta el empleo, otro el desempleo, el mundo social en el que vivimos. Entender nuestra propia vida, los fenómenos de la vida. Estas cosas necesita tenerlo todo el mundo, sin ser especialista. Yo estoy pensando siempre en el objetivo de la escuela
obligatoria, general, básica, que es la que me interesa a mí. No me interesa los estudios universitarios, eso ya son... Ahí sí el alumno elige. Ahí está la pasión, digo, si eligió sociología porque le interesa la cuestión de la sociedad, no le interesa la biología. Si le interesa la biología, se le interesa la biología. Pero en secundario no se puede estar interesado en todas las disciplinas. Bueno, entonces hay que buscar una manera de presentar ese conocimiento, que nosotros estamos convencidos que es importante que tenga todo ciudadano hoy en día, para ser un ciudadano y moverse en este mundo. Tenemos que desarrollar toda una estrategia de generación de la demanda de conocimiento, que no es automática, que no es automática. Y entonces es solamente este interés el que puede justificar todo un esfuerzo que requiere el aprendizaje, la apropiación de la cultura del conocimiento, que, repito, es un capital en el sentido que ya hemos explicitado antes de esta conversación. Bueno, si es el conocimiento de poder y es capital, no se lo va a regalar nadie, nadie lo va a regalar. La tierra nadie la cedió. No es que los terratenientes dijeron, sí, la verdad que está muy mal que tengamos tantas hectáreas nosotros, que haya gente que no tiene nada. No, hubo que luchar por la tierra. Si el conocimiento es poder, nadie te lo va a regalar. A mí no me gusta este concepto de empoderamiento. Te voy a empoderar. El poder se conquista, va a ser objeto de una lucha. Entonces, la sociedad hay que crear conciencia de que hoy en día este conocimiento es un conocimiento valioso, que es un capital, y habrá que luchar por ese conocimiento. Más allá de la escolarización, hay que luchar por el conocimiento. Hay que hacer como me dijo una señora de una villa miseria en Itatí, me acuerdo, que me dijo, estoy preocupada, me contó una anécdota, yo le pregunté qué tal la escuela donde me mandaba a sus hijos, mira, estoy preocupada, me dijo, tengo un hijo de 11 años, dice, que ha pasado siempre de grado, pero veo que no escribe, no sabe leer y escribir. ¿Y qué hizo? Le digo yo. Sí, le dije a la maestra, mire, estoy preocupada. Yo me acuerdo cuando íbamos a tercer grado, me dijo ella. Yo me acuerdo que cuando era chica, ya en tercero o cuarto grado, nosotros ya sabíamos leer y escribir. Y mi hijo está, no sé, en sexto. Y no lee y escribe. ¿Y qué le dijo la maestra? Y la maestra me dijo, no se preocupe, señora, que su hijo va a pasar de grado. O sea, no se preocupe que va a tener certificado, el capital cultural institucionalizado lo va a tener. ¿No sabe lo que me dijo la señora esta? Es así que ya tenía conciencia. Sabía que lo que valía no era el certificado, que lo que valía era aprender a leer y escribir. Y le dijo, mire, a mí no me interesa tanto que mi hijo pase de grado o no. Lo que yo quiero es que mi hijo aprenda a leer y escribir. Cuando eso sea la norma en la sociedad, entonces ya creo que voy a ser mucho más optimista, ¿no? Habrá que luchar por el conocimiento y habrá que exigir. Si es un derecho, hay que exigir. Lo que pasa es que como en este caso se confunde el derecho al conocimiento con el derecho a la escolarización. Y todas las clases dominantes de América Latina no tienen ningún problema. ¿Quieres escuela? Ahí va a la escuela. ¿Quieres universidad? Ahí te va a la universidad, no hay problema. Ahora, ¿querés conocimiento? Ahí es otra cosa, ahí es otro cantar. Entonces, yo creo que está esta confusión entre capital cultural institucionalizado y capital cultural incorporado, que es lo que hace problemática la cosa. Entonces, se puede engañar a las clases subordinadas simplemente ofreciéndole escolarización, aunque sea de cuarta, de quinta, ¿viste? Porque toda la escolarización es formalmente, jurídicamente, lo mismo de tener un certificado de primaria completa, secundaria completa de cualquier colegio rural pobre que el angloamericano de Bogotá, ¿viste? O el colegio del Liceo Francés de Buenos Aires, ¿viste? El título ese de bachiller vale lo mismo que el bachillerato, no sé, por dar un caso, de La Matanza, de un barrio popular. Tiene el mismo valor jurídico, pero lo que está detrás de ese diploma es completamente desigual. El otro sabe 2 idiomas, sabe francés, sabe inglés, sabe francés, sabe español, lee, escribe, hace lectura comprensiva, sabe lo que son las proporciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, lo que hay que pelear es por el conocimiento, el derecho al conocimiento, el que capital, el que vale ese conocimiento. Yo creo que esto se requiere todavía mucho trabajo de concientización, de debate, de discusión pública para que realmente la sociedad no se confunda. Y no se engañe solamente con la escolarización de los títulos y demande verdaderamente conocimiento y conocimiento poderoso, que eso es otro tema. Hay que definir ahora cuál es ese conocimiento poderoso, pero ya no me da el tiempo para avanzar. Porque hay muchas cosas que están en los currículos escolares. Los currículos escolares están cargados de contenidos y muchas veces los docentes nos perdemos en el bosque del contenido. Fíjate que ahora, culpa de esta situación de emergencia que estamos viviendo, en todos los países los maestros se han visto obligados a decir, ay, a ver, con todo el programa de este año de tercer grado, ¿qué es lo importante? Se han tenido que preguntar ahora qué es lo esencial, qué es lo importante, lo cual es muy bueno, enhorabuena. Nos preguntamos ahora qué es lo esencial. Porque hay muchas cosas que hacemos, que no, lo hemos puesto en el programa, que la verdad que no tiene sentido.
Entonces hay que volver a preguntarse cuál es el conocimiento poderoso, cuál es el conocimiento que realmente vale en la sociedad, y poner el foco en eso. Pero bueno, esto requiere entonces una movilización de la sociedad. Por último, siempre digo que la democratización del acceso al conocimiento es un problema político, es un problema no de política educativa, es del problema de política política, de la política sin adjetivos. Todavía estamos lejos de ese estadio, pero bueno, en eso estamos. Es un problema de lucha, es una conquista, repito. La apropiación del conocimiento como capital va a ser una conquista y no una concesión graciosa de los dominantes hacia los dominados. Bueno, les agradezco la paciencia, te agradezco nuevamente a los organizadores de este congreso, la gentileza que han tenido para dejarme expresar algunas ideas y tirar algunas provocaciones para reflexión ante las compañeras y compañeros que participan en este congreso. Muchas gracias por la atención y la paciencia que me han tenido. Emilio, muchísimas gracias. La verdad que en nombre de toda la organización del Congreso Internacional de Educación, que ha sido un desafío muy grande virtualizar este congreso para que se pueda hacer, quiero señalar, antes de despedirte, algunas cosas que me parecen muy importantes, porque, bueno, este congreso tiene la particularidad de que en este momento te están escuchando miles de docentes de todo el país, miles de docentes que incluso están fuera del país, en países limítrofes, también en Europa. Hay ministros de educación, hay rectores de universidades públicas, hay rectores de universidades privadas, hay diputados nacionales que están escuchándote en este momento, y me parece que aquí lo que has traído en tu conferencia y en tu propuesta es disparar un montón de cuestiones que tienen que ver siempre con esto, ¿no? De decir la responsabilidad política, el empoderamiento, casi un versus la conquista que implica la lucha, ¿no? Y creo que esta pandemia nos ha puesto al descubierto cosas que vos venís hablando, como adelantado que siempre has sido a tus tiempos, viene a poner cuestiones como algo que yo acabo de apuntar, que vos lo dijiste en el congreso al que yo te invité en el 2013, es decir, hace ya 7 años, que mencionaste esta frase que la apunté. Hay que evaluar la demanda por conocimiento, no por escolarización. Digo, creo que esta frase resume mucho todo lo que has hablado en tu conferencia, sumamente interesante y clave, sobre todo en este tiempo puntual en el que estamos viviendo, en el que nos estamos empezando a dar cuenta no solo de lo material innecesario respecto a muchas cuestiones que el rol, la función, la estructura física, la estructura edilicia, son componentes de una estructura que no ha sufrido grandes cambios vertebrales desde finales del siglo XIX, bien lo marcaste, y hoy la escuela ha podido y ha demostrado que ha podido sostener una experiencia educativa a pesar de una cosa que hace más de un siglo no vemos, como es la pandemia. Entonces me parece que hay una potencia en la escuela que no tiene que ver estrictamente con lo material, que no tiene que ver estrictamente con la estructura física, con las viejas concepciones, con el rol, con la función, sino que tienen que ver con todo esto que vos estás planteando, del conocimiento como capital cultural. Sí, obviamente acá me parece que hay que dar un debate muy fuerte a la educación no formal, los autodidactas que ya están casi muertos, ¿no? Y que tienen un background de conocimientos realmente impresionante. Entonces, antes de dejarte, quisiera hacerte esta pregunta, ¿no? Respecto al conocimiento no formal, en el cual, si tomamos como objetivo de la educación y del conocimiento, o del objetivo del sistema educativo, sostener una experiencia educativa, creo que la pandemia demostró que la experiencia educativa se puede sostener aún sin la estructura material y la estructura física. Entonces, ¿crees realmente que hay que revisar algunos conceptos, por ejemplo, respecto a la educación no formal, las escuelas que no están dentro del sistema formal, escuelas rurales, escuelas que están en zonas urbano-marginal, que no pertenecen al sistema oficial o que son quizás de una comunidad o de una cooperativa o de una sociedad de fomento, y que ahí hay una constante construcción de conocimiento que a veces no es validado con un título? ¿Qué te parece esto, Emilio? Que lo acabo de pensar acordándome de esto que mencionás, que a lo largo de tus años lo venís sosteniendo cada vez con más fuerza, ¿no? Sí, no, has destacado un tema muy interesante. Yo creo que hay que valorizar los aprendizajes extraescolares. Además, yo creo que hay que multiplicar y reconocer en el doble sentido, conocerlos y darle valor, ¿no? Porque cuando dicen reconocimiento supone dos cosas, que conozco y al mismo tiempo le doy valor.
reconocer los aprendizajes fuera de la escuela, es muy importante. Pero el reconocimiento también es importante. Yo he visto muchas experiencias de bachilleratos populares que al final terminan buscando el reconocimiento del Estado, porque si no tenés el reconocimiento del Estado, si no tenés el título oficial, ese conocimiento será muy válido como conocimiento incorporado, saber hacer, pero si ese saber hacer no está reconocido por el Estado, es un conocimiento rengo. Tiene dificultad para ser valorizado en el mercado de trabajo, por ejemplo. Yo creo que hay que buscar formas de certificar, ¿no? Se están certificando esos conocimientos. Hay procesos, incluso hay países donde hay grandes instituciones que certifican los aprendizajes de los oficios. ¿Cómo se aprende un oficio? Se aprende yendo a trabajar con un plomero, pasándole la herramienta al plomero, y después terminar haciendo el trabajo. Ahora, ese conocimiento que el tipo aprendió con el viejo sistema del maestro, tutor, a través de la práctica, en algún momento tiene que ser reconocido. Tiene que ser certificado por la sociedad, para que sea al mismo tiempo valorizado. Yo creo que esto hay que buscar. Reconocer entonces los mecanismos paraescolares, llamémosle así, que son formales, para mí no son informales, ¿eh? Porque muchas de estas son instituciones que tienen un programa, tienen un objetivo explícito. Una cosa es lo formal, lo escolar no agota lo formal, digamos. Para mí la educación formal es un proceso calculado, planificado, racionalizado, que tiene un objetivo preciso de aprender algo. Punto. Eso se hace mucho fuera de la escuela. ¿Qué sé yo? Es el aprendizaje del manejar auto. Es formal ese veces, no es informal. Las escuelas ¿cómo se llama? De formación de conductores, ¿no es cierto? Es formal, porque hay un profesor, hay un programa, ellos saben qué es lo primero, cómo enseñar a poner los cambios, cómo estacionar. Hay toda una didáctica, es una... Hay teórico y hay práctico, hay instancia de evaluación. Sí, claro. No, está programado, yo digo en términos sociológicos, weberiano, digamos, está burocratizado, está racionalizado ese proceso. Otra cosa es cuando me voy a Europa de paseo y aprendo, es espontáneo, pero yo no fui a Europa a aprender, fui a pasarla bien, fui a conocer Europa, no fui a educarme, ¿me entendés? Pero cuando me voy a una escuela de cocina a estudiar a hacer tortas y postres, eso es formal, porque es una institución que tiene como objetivo desarrollar a la persona capacidad de hacer cosas ricas, dulces, punto. Está formalizado. Ahora, si yo tengo toda la vida ese aprendizaje espontáneo. Desde que naces, tu papá te enseña, pero no es que te está enseñando el tipo, no es un didacta. Cuando te dice, saca los codos de la mesa, no digas palabrota, el tipo te está educando, aunque él no está en ese momento pensando que, no está ejecutando un programa educativo, ¿me entendés? Esa es su educación espontánea. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte esa también, ojo, porque esa es la base de la otra, de la formal. Pero la que es formal, habría que reconocerla, porque es educación formal. Yo no lo llamaría formal, porque la debilito con el concepto de informal. Sociológicamente es formal, no escolar. Yo diría formal escolar y formal no escolar. Entonces, de esa manera, estoy en condiciones de exigir un reconocimiento oficial. Un certificado, certificación, habilitación, como lo quieran. Como lo tienen los plomeros, ¿viste? Los gasistas, hay gasistas matriculados, te dan una matrícula. Pero el tipo tiene que pasar por un programa, no es que vos te vas a pedir y te la dan, no, tienes que hacer un curso, hay toda una serie de procedimientos, hay maestros, tienes que pasar evaluación, es súper formal, no es informal, es formal, está programado, ¿me entiendes? Es una práctica especializada. Eso por un lado, ¿no? Sí, yo creo que es importante esto, tener en cuenta, potenciar los otros aprendizajes. Que la escuela no puede pretender el monopolio de la educación formal. Hay una cantidad de ofertas. Yo siempre digo, cuando me dediqué a hacer durante los últimos 10 años, más de 10 años, 20 años, perdón, porque empezamos 10 años, en el 2010 empezamos un programa de sociología de los docentes de la UNESCO. Y mi fantasía era, bueno, vamos a hacer una sociología de los docentes del sistema escolar formal. Pero yo tenía me quedé siempre con las ganas de hacer un estudio, de ver cuánta gente en la sociedad vive de la enseñanza formal. ¿Cuánta gente enseña danza, tango, a manejar, a bailar, a qué sé yo, salsa, a cocinar? El 8% de la población ocupada argentina son profesores de primaria, secundaria, inicial del escolar. 8% de la población ocupada, del empleo argentino. Pero yo tenía la fantasía de agregar a aquellos otros que están invisibilizados, de gente que vive de la enseñanza, que son profesores, son maestros. O sea, ejercen formalmente la enseñanza. El tipo que enseña tango y vive de la enseñanza de tango es un tipo que el aprender tango con un maestro es educación formal, no escolar, pero es formal, ¿se entiende?
O sea, siempre me quedé con la gana, porque yo creo que de 8% pasaríamos quizás a 10% de la PEA, o sea, incorporamos a todos los que viven de la enseñanza de algo en la sociedad. Y tienen toda una técnica, un procedimiento, hay lugares específicos, ¿viste? No, que el tipo que sabe enseñar a bailar tango sabe qué es lo que hay que aprender primero, qué es lo que se aprende después. Hay toda una formalización. Hay una pedagogía de la enseñanza de tango, punto. Bueno, yo creo que estos aprendizajes habría que valorizarlos, porque son muy valiosos. Y también cuando se dice educación para el trabajo, siempre piensa uno oficios, ¿viste? Oficio, carpintero. Educación y trabajo siempre son oficios que tienen que ver con la modificación de materias primas, con una herramienta. ¿No saben la cantidad de jóvenes que viven de la música? ¿Cuántos jóvenes viven de la danza? Es un sector de empleo muy importante. Entonces, no hay que tener una concepción estrecha del concepto de educación y trabajo. El trabajo es muy amplio, más ancho el continente del trabajo de lo que se considera trabajo en las sociedades industriales. ¿Viste? Trabajo que es modificación de la materia prima, no una herramienta. En la escuela enseñar a bailar tango podría ser también una salida laboral. ¿Por qué no? Es laboral. Mucha gente vive de esto. O de la pintura, hay muralistas, hay un montón de competencias, de habilidades que se aprenden más fuera de la escuela que en la escuela. Y que te garantizan una inserción laboral, una realización personal y una inserción laboral y la obtención de los medios para tu propia reproducción. Es mucho más amplio de lo que uno cree. El lenguaje mismo es una herramienta de trabajo. Yo siempre digo educación y trabajo. Que hay que adecuar la escuela, el secundario, a la formación para el trabajo. Hoy en día, ¿sabes cuál es la gran formación para el trabajo? La que forma para el trabajo hoy en día es la señorita de lengua. Porque hoy en día los trabajos que más se generan en la sociedad de Argentina y de mediana complejidad y más alta complejidad tienen que ver con lo comunicacional, con los servicios personales. Empleado de hotel, empleado de comercio, mozo de restaurante. ¿Y qué competencia usa esa gente que trabaja en servicios personales? Cuidadores de ancianos. El lenguaje, la comunicación. Si vos vas a poner una boutique ahí en Mar del Plata y tenés que contratar a alguien, ¿qué competencia necesita el vendedor? Básicamente el lenguaje, comunicación, entender lo que quiere el cliente, persuadirla a esa clienta que justo vos tenés el zapato que a ella le viene bien por su bla, 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 bla. O sea, tiene que tener competencia comunicativa. Es una gran competencia laboral, aunque no es percibida así por la mayoría de los docentes del sistema de comercio. Si yo organizo un congreso sobre educación y trabajo, ¿sabés quién viene a ese congreso? Los de las escuelas industriales técnicas. El de historia, el de lengua, yo no tengo nada que ver. No, yo enseño lengua. No, usted tiene que ver con el trabajo, señorita. Porque el lenguaje hoy en día es la competencia comunicativa, es laboral. Es laboral. Y eso los empleadores lo saben. Un tipo que sabe leer, escribir, se expresa en forma oral, gestual, con imágenes, es una competencia laboral impresionante. Que te abre a muchos puestos de trabajo en la sociedad. Y por último, te da hasta la capacidad de aprender, porque un tipo que sabe hablar, leer, escribir y comunicar, tiene capacidad para aprender. Rápidamente el empleador después le enseña lo que es la especificidad de ese puesto de trabajo. Así que bueno, esto de lo formal, Emilio, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Siempre un gusto tenerte en los congresos, en las actividades de nuestra fundación. Me quedo con una frase tremenda que dijiste, que es: lo escolar no agota lo formal. Te digo que ya es el título de una próxima conferencia, porque me parece alucinante todo lo que se puede trabajar bajo esa premisa. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, y en nombre de todo el comité ejecutivo y la organización, mil gracias. Le deseo la mejor de la suerte en este congreso. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Emilio. Un abrazo gigante. Adiós.